Muchas bendiciones, estimados amigos y hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Esta es la séptima entrega de la serie que he titulado La gracia de Dios y nuestra lucha espiritual. Hoy con un énfasis especial en el reinado de los creyentes o la iglesia con Cristo. Hemos estado trabajando en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y nos hemos enfocado de manera especial en el versículo 3 del capítulo 1, que en la nueva versión internacional dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Cada día estamos librando una batalla espiritual. No podemos ver a esos seres porque son invisibles. Y en este capítulo, Pablo nos enseña precisamente esta realidad invisible que está al acecho de manera constante hacia cada uno de los creyentes. Hoy quiero que continuemos nuestro estudio y reflexión de la palabra epouranios, que es la palabra griega que traducimos como celestiales, para bendiciones en la epístola a los Efesios. Cuando leemos en la versión 60 de Casiodoro de Reina, leemos lugares celestiales. Eso puede darnos una interpretación un poco sesgada, porque regularmente entendemos lugares como un espacio físico. Sin embargo, cuando vemos la nueva versión internacional, que nos traduce como regiones, o según algunos estudiosos de la palabra, sugieren más bien una dimensión en lugar de un espacio físico. Este día quiero compartir con ustedes Efesios 2, versículos 6 al 7, que dice de la siguiente manera: en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, según la nueva versión internacional, Efesios 2, 6 y 7. En la entrega pasada, la sexta entrega, aprendimos cómo Jesús fue sentado a la diestra del trono del Padre en los lugares o regiones celestiales. En Efesios 2:6 descubrimos que ahora Cristo no solo ha triunfado sobre el poder del mal, sino que ha compartido ese triunfo con nosotros, los creyentes, permitiendo que también nos sentemos en los lugares o regiones celestiales con Cristo. Ahora, ¿qué significa sentarse en los lugares celestiales? En la doctrina cristiana general, resumida en el credo de los apóstoles, encontramos una parte que dice: subió, refiriéndose a Jesús, subió al cielo y está sentado a la diestra o a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué implicación tiene esa frase, sentado a la derecha del Padre? Bueno, realmente es algo muy importante descubrir que sentarse en este caso hace una alusión a reinar. Es decir, que cuando la Escritura dice que fue sentado a la diestra de Dios Padre, le está diciendo que el Padre
ha compartido su reino con el Hijo y le ha dado al Hijo, bendito Jesús, la oportunidad y la autoridad para que Él también reine, y ahora ya no solamente en el mundo material, es decir, lo físico, lo tangible, lo que podemos ver y tocar, sino aún en aquello que se tendría que estudiar desde la rama de la filosofía conocida como la metafísica, que está más allá de lo físico, lo intangible, lo espiritual, lo que no lo podemos ver, pero que tampoco podemos negar. Entonces, cuando la Escritura dice que fue sentado a la diestra de Dios Padre, está diciendo que Jesús tomó autoridad juntamente con el Padre y desde ahí reina al mundo entero, al universo entero, lo material, pero también lo espiritual o celestial. Es decir, los ángeles, sí, los ángeles que sirven y adoran a Dios día y noche. Cristo está por sobre todas las criaturas celestiales, ángeles de Dios que le sirven día y noche y le adoran y le exaltan sin cesar. Pero también Cristo Jesús está por sobre todo principado, gobierno y autoridad y toda hueste de maldad, porque los seres espirituales hay los que son, vamos a decir, buenos, que son criaturas que adoran a Dios, obedecen a Dios, que pasaron la prueba y que ahora solamente sirven y agradan al Señor. Pero por otro lado encontramos los seres que desobedecieron, y como leímos en Apocalipsis en una entrega pasada, en el capítulo 12, cuando el gran dragón escarlata, como diría la versión latinoamericana, o el gran dragón rojo, fue arrojado del cielo a la tierra, arrastró juntamente con él a una tercera parte de los ángeles, y estos se convirtieron en esos seres espirituales de maldad que hoy sirven al maligno para atacarnos a nosotros los humanos, especialmente a los creyentes. Aún así, no importa cuánto poder ellos tengan, Cristo está por sobre todo ellos. Cristo es mucho más poderoso que todo poder del mal que se nombre en la tierra, en los cielos y más allá de los cielos y de la tierra. Cuando Pablo escribe entonces que Jesús se sentó a la diestra de los lugares celestiales, está diciendo que se le dio autoridad, no solo sobre el mundo material, sino también sobre el mundo espiritual. Ahora, debemos recordar que cuando Jesús estaba sobre la tierra, tenía poder, desde entonces tenía poder sobre la naturaleza, pero aún sobre los seres de maldad, sobre los seres espirituales. En una ocasión se encuentran en una barca en medio del mar, hay una enorme tempestad, y entonces Jesús viene y habla al viento y habla a la tempestad, y aquí encontramos ese pasaje en el Evangelio. Los que estaban ahí expresaron, una vez que Jesús dio orden al viento y a la tempestad que cesaran y que hubiera paz, para que los discípulos pudieran salvarse, ellos dijeron: aún los vientos y el mar le obedecen, según Marcos 8:27 en la nueva Biblia de la traducción de las Américas. Por otro lado, recordamos el caso de los endemoniados gadarenos. Ellos, cuando los endemoniados, cuando vieron a Jesús, los demonios que estaban dentro empezaron a hablar y empezaron a titubear y a temer, porque Jesús, el Rey, estaba frente a ellos. Y Jesús habló con autoridad y los demonios se sujetaron. Eso lo encontramos en Mateo 8:28 al 34. Ahora, rescatando la explicación de Silvoso sobre Efesios 2:6, encontramos que hay en este suceso una constante y una variable. La constante es que no importa cuántas artimañas haga el maligno contra Cristo,
nunca, escuche bien, nunca podrá derrotarlo. Satanás nunca podrá derrotar a Cristo. Esa es la constante. Porque Jesús lo venció, gloria a su nombre, lo venció una vez y para siempre. No hay oportunidad de que Satanás pueda derrotar a Cristo. Jamás. A eso se le llama constante. La variable es que, aunque nosotros tenemos poder y autoridad sobre el maligno, poder que no depende de nosotros, sino de Cristo o de Dios, quien nos concedió gobernar aún juntamente con Él, teniendo ese poder, seguimos siendo vulnerables. Por eso Pedro escribe, estén siempre atentos y listos. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento, dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, en la traducción en lenguaje actual. Así que, si descuidamos nuestra vida espiritual, si desviamos nuestra atención de Dios y oímos, como Eva, la voz del maligno, en lugar de poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra salvación, nos volvemos vulnerables. Nos volvemos vulnerables porque estamos moviendo nuestra mirada de Cristo. Y entonces el enemigo puede ensañarse de nosotros. Que Dios nos libre, como dice Jesús en la oración del Padre Nuestro. Quiero recordar un pasaje del Evangelio para mencionar de alguna manera esa autoridad que la iglesia ahora tiene, que Cristo ha compartido con nosotros. A eso se llama reinar o sentarse en los lugares celestiales. Cuando un grupo de 70 discípulos fueron enviados por Jesús a los pueblos y aldeas cercanas a Jerusalén, ellos, los discípulos, al regresar, dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Y el Señor les contestó: no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Lucas 10, 17 y 20 en la traducción en lenguaje actual. De esto aprendemos que aunque los demonios se nos sujeten, nuestra principal razón de vivir es mantenernos firmes, unidos a Cristo, a través de la familia espiritual representada por la iglesia. A veces en la vida, como creyentes, nos emocionamos porque oramos por un enfermo, tenemos poder de Dios, oramos por un enfermo, el enfermo se sana. Oramos porque pare la tormenta para. Oramos para que llueva, si no hay lluvia, llueve y nos emocionamos. Oramos por una persona poseída, la persona es liberada, los demonios huyen, Cristo es exaltado, pero nosotros empezamos de pronto a perder el piso y empezamos a sentirnos muchas veces que somos tal vez mejores que otros. Debemos cuidar que eso no nos pase. Jesús le dijo a sus discípulos: no se alegren de que los demonios se les sujeten, no se alegren de que los enfermos se sanen, alégrense siempre, cuiden de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y ese es el mensaje para ti y para mí. La constante, recuerden, Satanás nunca podrá vencer a Jesús. La variable, nosotros seguimos luchando. A nosotros sí puede atacarnos y hacernos daño si no nos mantenemos firmes. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oro para que Dios nos guarde en su santa mano. Les bendigo en el nombre glorioso de Jesús y les invito a esperar la próxima entrega de esta serie. El Señor les bendiga.